Viviendo en unidad con Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. El tema de hoy es sobre la unidad que debe de haber entre Dios y sus hijos e hijas. ¿Qué significa tener unidad con Dios? O mejor dicho, ¿qué significa ser uno con Dios? Este es el tópico de este sermón. Hoy no hablaremos de la unidad divina, es decir, de la unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Considero que Juan 10:30 nos resume todo acerca de la unidad e igualdad perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Yo y el Padre uno somos. Dios es uno y por eso mismo es unidad y el proveedor de la unidad. Él quiere que cada uno de nosotros seamos uno con Él. Quiere que estemos unificados y unidos a Él, lo que es casi un pleonasmo. Nuestro texto cabeza pertenece a la llamada oración sacerdotal que el Mesías dijo unas horas antes de ser crucificado. Vemos que justamente Jesús le pide a su Padre esto, unidad. Unidad entre Dios y los miembros de la Iglesia. Y por extensión pide unidad entre los hijos y las hijas de Dios. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Juan 17:11. Definitivamente no es fácil ser uno con Dios. Esto es, permanecer en unidad con Él. Lo cierto es que para llegar a ser uno con Dios, tenemos que separarnos de aquello que abomina a Dios. Esto es, el pecado. Es la presencia del pecado y de las subsiguientes culpas lo que impide a que tengamos unidad con Dios y por lo mismo comunión continua con Él. Veremos algunas figuras que utilizó el Mesías para enseñarnos la extrema importancia que hay en permanecer unidos a Jesús. La Biblia dice que el Mesías vino a rescatar a aquellos y aquellas que se habían perdido, a los enfermos e injustos. Sin embargo, hoy veremos las cosas desde otro enfoque. Esto es, desde el enfoque de la división y de la separación que a causa del pecado tenemos con Dios. Por lo que hemos de parafrasear un poco. Jesucristo no vino únicamente a rescatar a los enfermos y a liberar a los cautivos, sino que además vino a unir a los que estaban separados y por lo mismo divididos. Profundicemos. A causa del pecado de Adán y de Eva, toda la creación cayó de la unidad original que tenía con su Creador. Antes de la caída, toda la creación era una y uno con Dios, y no había grado de separación o de división alguna entre la creación y el Creador. Simplemente era un universo perfecto en unidad. Sin embargo, Dios permitió la entrada del pecado en aras de restituir a la creación, llegada a la plenitud del tiempo, a la unidad perfecta por medio del Salvador y Mesías, Jesucristo. Efesios 2:14-18 y Romanos 5. Lo cierto es que a causa del pecado somos personas separadas y además divididas. Son dos cosas distintas. Estamos separados de Dios y además estamos divididos entre nosotros mismos. Mejor dicho, con nosotros mismos. Estar divididos significa estar fragmentados y dispersos, sin unidad alguna. Jesús ilustró la condición dividida y separada del alma en la parábola del reino y la casa dividida. Escuchemos. Mateo 12:25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí hay revelación. Jesús nos está diciendo que a causa del pecado, eso es lo que somos. Almas asoladas y divididas por el diablo, el padre de toda división. Además nos dice que las casas divididas y un reino dividido, que es el de Satanás, no permanecerán. Esto quiere decir que si un alma que está separada de Dios y dividida entre sí misma no vuelve a la unidad con Dios, irá a la segunda muerte. Ahora bien, para volver a la unidad con Dios hay que arrepentirse, porque arrepentíos o pereceréis. Lucas 13:5. La parábola de la casa dividida no termina ahí. Después de decirnos que somos casas divididas y que Satanás es un reino dividido, Jesús nos dice que en esas casas habita un hombre fuerte. Nos dice que este hombre, que es el mismo diablo, nos domina y nos mantiene además de divididos, separados de Dios.
Escuchemos Lucas 11, 21, 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. No es fácil entender la segunda parte de la parábola. Nos faltaría tiempo para hablar de esto. Jesús nos está diciendo con tono irónico que Satanás guarda en paz todo lo que posee, esto es, a nosotros, en el sentido de que nadie es más fuerte que él y por eso nadie puede quitarle o arrancarle aquello que posee. Lo repito, a nosotros. Dice Jesús que solo si viene otro hombre más fuerte puede arrebatarle todo lo que posee. Ese es Yeshua, el que vino a acabar con el reino de Satanás y con la división que hay en nosotros. Es Yeshua, el Salvador y Mesías, el que nos da unión y unidad nuevamente con Él. Ahora veamos lo que es la unidad en contraposición a lo que es separación y su consecuencia directa, la división. No olvidemos que el diablo nos quiere mantener separados y apartados de Dios, manteniéndonos divididos entre nosotros, por supuesto, viviendo en pecado. Romanos 7, 22, 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estar divididos no es cualquier cosa. Un alma dividida y sin unidad con el Creador es un alma esclava y desgraciada, débil y sin paz. La realidad es que todos hemos nacido separados de Dios. Este es el punto de partida. Nacimos separados y destituidos de la gracia de Dios. Sin embargo, nacimos con la promesa de ser unidos y reunificados nuevamente a Dios por medio del Mesías de Israel, el que proclama esta oración antes de partir, que también ellos sean uno en nosotros. Recapitulando, sin Jesús somos dos, más aún somos legión. No hay más que un camino para pasar del dos al uno, es decir, de la dualidad con Satanás a la unidad con Dios. Ese camino y puente es Yeshua, quien siendo uno con el Padre y Dios manifestado en carne, es el único que puede restituir al alma dividida y separada a la unidad que hay con el uno. Juan 5:24. Veamos una figura en la Biblia que representa y simboliza la unidad que deben tener los hijos y las hijas con Dios. Me refiero a la figura de la vid y de los pámpanos, escrita únicamente en el Evangelio de Juan. Escuchemos esta enseñanza. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciera en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, 1, 6 y versículo 10. Extraordinaria parábola que contiene más de una doctrina. La expresión clave es permaneced en mí. Es muy claro, Jesús alude a la unidad en la que debemos vivir con Él. Permaneced en mí quiere decir realmente permanecer unidos a Jesús, es decir, ser uno con Él. Jesús se presenta ante nosotros como la vid y añade, soy la verdadera. De entrada vemos la existencia de otras vides, las que podemos sintetizar como las vides de Satanás. Esto es, las doctrinas del mundo, las religiones, los ídolos y a fin de cuentas el pecado. Él no obstante nos dice que su doctrina y su vid es la única verdadera. Dice además que su Padre es el labrador de la vid. Observemos aquí cómo Jesús, el Mesías, le da la gloria al Padre, para que el Padre a su vez le glorifique a Él por medio del Espíritu Santo, en esa permanente operación que realizan los tres ministerios del Dios uno y único. La parábola nos declara que nosotros somos los pámpanos y se nos aclara y advierte al mismo tiempo que los pámpanos que no lleven fruto serán quitados o arrancados de la vid.
pero se nos alienta diciendo que aquellos pámpanos que sí den fruto, Dios continuará limpiándolos más y más. No obstante, todo depende de la permanencia, es decir, de la unidad en la que nos mantengamos con Jesús. La fe en Yeshua nos ha limpiado de culpas y de condenación, pero además nos está santificando, pero a condición de permanecer pegados al tronco, o sea, unidos a Jesús, a la vid verdadera. Ahora bien, si bien es cierto que cada alma debe de permanecer unida a Jesús, la intención de esto es que la iglesia viva en unidad y por lo mismo en hermandad. Los pámpanos o sarmientos no pueden llevar fruto por sí mismos, requieren estar unidos a la vid. Los pámpanos que viven en unidad con Dios, los que permanecen con Jesús y Él en ellos, darán fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, como promete la parábola del sembrador de Mateo 13. Porque separados de mí nada podéis hacer. En efecto, no podemos crecer y prosperar espiritualmente si no permanecemos en comunión permanente con Cristo. Esto es, viviendo en una relación de amor y de juicio permanente con Jesucristo, el primero y único amor, para que sean consoladas sus almas, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses 2:2. El versículo 10 de la parábola de la vid y los pámpanos condensa perfectamente la doctrina de la permanencia en Cristo, la de la unidad del alma con Dios y la de la unidad que debe de primar en la iglesia de Dios. Jesús nos dice que si permanecemos unidos a su amor, entonces guardaremos su palabra, sus mandamientos, que se resumen en uno solo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Únicamente los y las que obedecen a Jesús pueden experimentar la unidad con Él, y por lo mismo son los únicos que pueden vivir en el poder de su victoria sobre la fragmentación y la división que hay en nosotros mismos a causa del pecado. La obediencia a Dios por gracia produce unidad en nuestra alma con el amor de Dios, es decir, con Dios, pues Dios es amor. Hay que fundirnos con Él, pero primero hay que volver a nacer por el Espíritu Santo. Solo así podremos llegar a ser uno con Él, porque está escrito en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Veamos otra figura bíblica que nos habla sobre la unidad entre Dios y los que guardan su palabra. Analizaremos la unidad con Dios desde la figura de la cabeza y el cuerpo. Sabemos que la iglesia es el cuerpo del Mesías en la tierra. El Mesías es la cabeza. Cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo celestial y material a la vez. Escuchemos Efesios 4:11-16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los hijos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Mesías, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir creciendo en amor. Estamos unidos a Jesús como miembros componentes de su cuerpo. Somos órganos del cuerpo del Mesías, los que cumplen con el propósito y la voluntad de Dios según la actividad propia de cada miembro. Profundicemos un poco más. El cuerpo de Cristo depende de una cabeza. Colosenses 1:18a, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En palabras más sencillas, como miembros de un solo cuerpo necesitamos estar unidos unos con otros. El vínculo es el amor de perdón y de servicio. Ahora bien, la unidad de la iglesia, y esto es muy importante, depende al 100% del nivel de unidad que exista entre cada miembro con la cabeza. La figura del cuerpo y la cabeza nos enseña que cada miembro del cuerpo realiza una función. A unos constituyó apóstoles y profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios del Espíritu, mal llamados por la Iglesia apóstata los 5 ministerios del Espíritu Santo,
Son al menos 5 funciones que cada miembro del cuerpo, sin excepción, debe de ejercer. Desde luego, según la capacidad de cada uno. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos sin excepción, tienen la encomienda de ser apóstoles y profetas. Cada miembro del cuerpo, al margen de la medida de fe y de talentos y dones que haya recibido, tiene la santa comisión de evangelizar y pastorear a las ovejas de Cristo en el nombre de Cristo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice Primera de Pedro 5:2. Desde luego que esto no implica que nos llamemos y dejemos llamar con estos títulos, pues todo eso es nicolaísmo, algo que no puede entrar en la iglesia verdadera. En cuanto a los maestros y maestras, ¿acaso no debemos todos, siendo discípulos y discípulas de Jesús, ser capaces y estar aptos para enseñar la doctrina bíblica a otros? Hebreos 5:12a, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dios nos está perfeccionando, pero esta perfección depende del grado de unidad que tengamos con Él, con la cabeza. Esto se verá reflejado por el nivel de amor y de unidad que cada miembro tenga con los otros miembros que componen el cuerpo de Dios. Porque el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Primera de Juan 2:10. Este perfeccionamiento en el que vivimos día a día va edificándonos como el cuerpo de Cristo que somos, si en verdad permanecemos unidos a la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cuando Jesús habla de perfeccionamiento, se refiere a ser perfeccionados en su amor, en su santidad, en su justicia, en su bondad y en todo el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Como lo vimos en la parábola de la vid y los pámpanos, esto solo puede darse por medio de la permanencia y de la obediencia a Dios. Existe otra figura más en la Biblia que nos reforzará el entendimiento en este estudio acerca de la unidad entre Dios y sus seguidores. Esta vez me refiero a la figura de la piedra angular y las piedras del edificio. Sabemos que Jesucristo es la piedra preciosa y escogida por Dios, siendo Jesús Dios mismo, para ser la piedra angular y fundamental de la nueva edificación o edificio, que es la iglesia. Jesús es la piedra base del nuevo templo de Dios. Todos y cada uno debemos de ser edificados sobre esta piedra escogida para recibir edificación, es decir, crecimiento espiritual y, por supuesto, unidad con Él. Efesios 2:20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. La piedra basal del edificio, lo mismo que la cabeza del cuerpo y la vid y los pámpanos, nos enseñan y revelan mucho acerca de la unidad como el fundamento para nuestro crecimiento espiritual. El edificio, que es la iglesia, es decir, nosotros, requieren estar unidos y fundamentados en esa piedra. La Escritura dice que somos pequeñas piedras que conforman el templo de Dios, en el templo que Dios se manifiesta hoy por hoy. La palabra nos dice que debemos acercarnos a esa piedra viva, la que da vida, vida espiritual. Ahora bien, acercarse a Él es unirse a Él, es volverse a la unidad con Él. Por supuesto, vía arrepentimiento. Primera de Pedro 2:4-5, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los humanos, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Si ya estamos arrepentidos de nuestros pecados por la revelación de Dios, ahora debemos ser santificados, es decir, edificados. Esta piedra es la que fue desechada por Israel cuando vino a buscar a los suyos y los suyos no le recibieron. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyera en Él no será avergonzado. Preciosa promesa. El que creyere y obedeciera al Mesías nunca quedará avergonzado y confundido. No solo esto, el alma que recibe a Cristo como su juez, Dios y Salvador, quedará asombrado de las maravillas que el Espíritu hará.
Ahora bien, creer en Él es estar unidos a Él, permitiendo que el Espíritu nos vaya edificando. Esto significa ir creciendo en unidad y cercanía con Dios, y desde luego con las otras piedras que conforman este gran edificio, donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Mesías. Gálatas 3:28. Se trata de permanecer en unidad con Dios a pesar de todas las pruebas y tribulaciones que tenemos que vivir y enfrentar. Eso es lo que debemos anhelar y procurar hacendosamente. Si no permanecemos en unidad con nuestro pastor y maestro, el único, es imposible experimentar su paz, su gozo, y lo repito, todo el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Solo viviendo y siendo uno con Él y no muchos con el diablo, podemos derrotar a Satanás y a su mundo de división y de dispersión. Por definición, el pecado es división, separación, y a donde hay división, es imposible que haya unidad. La rebelión del ángel del mal ante Dios causó la separación y la división de toda la creación con el Creador. Por eso, cuando el Verbo empezó a ordenar la tierra, ésta ya estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis 1:2. Así exactamente estamos, en caos y en tinieblas. Por eso hay que volver a Dios y permanecer en unidad con Él. Necesitamos ser trasladados por la gracia de Dios del mundo de la multiplicidad del diablo a la unidad que hay en Yeshua, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Ese es el reino de la unidad y por supuesto del amor. Somos sacerdocio santo, somos sacrificio vivo, santo y agradable según el versículo. Somos pequeñas piedras vivas a donde otros pueden venir a recargarse momentáneamente. Nuestra tarea es llevar a las piedras que hoy están perdidas en el mundo, divididas y separadas de Dios y adorando a Satanás sin darse cuenta, a la unidad con Cristo. Isaías 28:16. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Todas las piedras que componen el edificio, la iglesia, fuimos cortados de una piedra original, de una piedra eterna que no está cortada con manos humanas. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Isaías 51:1 y Daniel 2:44-45. Para finalizar este sermón veremos la hermosa figura del esposo y de la esposa, no solo en el libro de Cantares, sino en muchas otras ocasiones en las que esta figura aparece. Jesucristo es el esposo de la iglesia, a la cual se le denomina en la Biblia como la novia o la mujer que llegará a ser la esposa del Hijo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Yeshua es el prometido de nuestra alma y el futuro esposo de ella. Apocalipsis 19:9-10. Considero que esto manifiesta mejor que cualquier otra figura la unidad que debe de haber entre nosotros y Dios y entre nosotros y el cuerpo de Cristo. Veamos un enorme misterio en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 21 al 24. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora bien, sabemos que Adán es tipo de Jesucristo, al cual se le llama el segundo o postrer Adán. Veamos estos versos además de literalmente en sentido espiritual. Yeshua es ese Adán del cual fue sacada una mujer. Esta mujer es la iglesia, la que sale de la costilla, o mejor dicho, del costado herido de Cristo. La novia, es decir, la iglesia, tú y yo, es hueso de los huesos y carne de la carne del esposo, tal cual exclamó el primer Adán cuando despertó de su profundo sueño y miró a Eva. Dice el versículo que aquella mujer que salió del costado de Adán fue llevada a él y la trajo al hombre. Esto es sombra y figura de Cristo y su novia. Esta es la iglesia, la que está siendo buscada y llamada. Parte de la iglesia, de la novia del Señor, está todavía perdida en el mundo,
Y según este versículo, todas las almas escogidas deben de ser llevadas al esposo, al dueño de sus almas, para que reciban restauración y, por supuesto, unidad con el uno eterno e indivisible. Del varón fue tomada, de él somos, del prometido de nuestras almas. Es necesario estar unidos y gozosos con el amor que nuestro prometido nos regala y nos muestra a cada instante. Con él estamos completos, seguros, y de nada tenemos necesidad teniéndolo a él. Esto es, si permanecemos en unidad con él. Dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este versículo se resume el tema de hoy. Padre y madre en este contexto significan el pecado, la carne y el mundo. Dejar al padre y a la madre, lo mismo que se le pidió a Abraham en Génesis 12, es morir a la carne para dejar de ser dos con el mundo y ser ahora una sola carne y un solo espíritu con Dios. Si vivimos en unidad con Dios, también lo haremos con los hermanos y las hermanas de Dios, teniendo siempre un mismo sentir y pensar, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Todos los miembros de la iglesia compartimos al mismo padre, al mismo hermano mayor y al mismo futuro esposo. La novia, la varona, debe de vivir en fidelidad a su prometido y Señor. Y aunque por naturaleza somos infieles y promiscuos, Dios nos presta de su fidelidad para que podamos vivir en este viaje de regreso a casa sin caer en infidelidad, es decir, sin fornicar con los cientos y cientos de atractivos y seductores ídolos que hay en este mundo. Apéndice. Este mundo se encuentra separado y dividido. Lo vemos claramente por todas partes. Vivimos en un mundo que siempre ha estado en guerra. Guerra entre naciones y pueblos. Guerra y enemistad entre los seres humanos. Vivimos en un mundo de división y de separación. No en un mundo bipolar, sino multipolar. Esto se debe a que todos hemos nacido divorciados de la unidad. Como lo hemos visto en este sermón, hemos nacido separados de Dios y divididos entre nosotros mismos. El que tenga oídos, la que tenga oídos, que escuche.